Bueno, hemos estado en medio de esta serie de estudios o de mensajes basados en el libro de Hebreos que está en el Antiguo Testamento en la Biblia. Hemos hecho una serie de estudios, no hemos podido ser tan minuciosos, solamente tomar temas generales. Estamos en el mensaje número 11, ya estamos casi por terminar. Esta serie va a terminar en 12 mensajes, entonces estamos ya en la recta final. Y la semana pasada hablamos el tema número 10, que era la disciplina del sufrimiento. Llegábamos a esta verdad central. Debido a su excelente sacrificio, Jesucristo es digno de que sus seguidores se mantengan firmes y fieles ante el sufrimiento y la adversidad. El libro de Hebreos hace este llamado a sus fieles a que, a pesar de la adversidad y del sufrimiento, ellos se mantengan fieles y que entiendan que sufrir es esencialmente una disciplina que transforma nuestro carácter, transforma nuestras vidas. Y hoy vamos adelante con el número 11. El tema o el título de hoy, nada más es como referencia, es corriendo en equipo. Entonces, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 12. Voy a darles tiempo que encuentren el mensaje. Voy a preguntar si están listos. ¿Todos están listos? Pues como dijo el legendario Johnny, you gotta take it away. Se hizo famoso por Selena este compadre, pero ese es otro mensaje para otro domingo. Capítulo 12, versículo 12. Vamos a leer del 12 hasta el 17. Dice la Escritura: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced las sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya un fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esta última parte de Esaú, claro que lo vamos a considerar en un mensaje y una explicación. No es tan tenebroso como se escucha, pero vamos a irnos parte por parte. Lo primero que tenemos que ver en esto es que la idea de comparar la fe cristiana con una carrera sigue en la mente del autor. Si tú recuerdas desde el inicio del 12, él está hablando que la fe es esencialmente una carrera. Si tú ahí con tu vista regresas al 12:1, lo vuelvo a leer porque está súper cerca de donde estamos. Dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El lenguaje de estos versículos sigue siendo en torno a una carrera. Entonces nosotros ahora en nuestras Biblias tenemos este número 12 en el capítulo. Yo les recuerdo esto. En el escrito original era un solo pergamino que en un momento de inspiración por el Espíritu Santo, estos escritores obviamente lo escribieron. Ellos no pusieron 12, ellos no designaron el 12, fue agregado muchos siglos después y ayuda como una referencia para decir en esta parte dice esto. Entonces, si entendemos esto, nos ayuda a ver el panorama ancho porque él está escribiendo con una carrera en mente. Entonces, la diferencia de estos últimos versículos es que él ya no se está enfocando tanto en la meta. Sí, el tema de llegar a la meta, a pesar de lo que sea, los ojos puestos en Jesús, a pesar del sufrimiento, sigue en la mesa, pero ahora él se está enfocando no solo en llegar a la meta, sino en cómo corremos la carrera con los compañeros. Es decir,
cómo se corre en equipo, cómo se maneja este asunto de iglesia, ¿verdad? Y el escritor está haciendo un llamado a marchar juntos, a marchar en armonía, un llamado a no tropezar con el mal testimonio de otros, a no hacer que nuestras vidas sean de tropiezo para otras personas. Al final, tú quieres llevarte este pensamiento. Soy muy insistente. Si tú no recuerdas todas las palabras, tú puedes llevarte esta idea central. Cuando corremos juntos la carrera de la fe, debemos de animarnos unos a otros, inspirarnos unos a otros y evitar tropezarnos con los otros. Entonces, vámonos al primer punto, la primera área que nos llama la atención es esto, ¿verdad? Las reglas del camino. En un punto nada más para poner un poquito de orden a esto, cuando sientes que ya no puedes más, tú tienes que recordar de dónde proviene tu fuerza. Hebreos fue dirigido, si ustedes ya recuerdan, por eso es importante llevar la secuencia. Hebreos fue escrito y dirigido a un grupo de cristianos con trasfondo judío que estaban siendo perseguidos, estaban pasándola muy difícil, estaban experimentando, quizás estaban muy nuevos en la persecución y muchos de ellos estaban muy desanimados, muy traqueteados, estaban considerando abandonar la carrera. Y entonces el autor está animándolos a terminar la carrera y a que no sea un factor de tropiezo la forma en cómo nos interaccionamos entre nosotros. Si leemos nuevamente, aunque aparece aquí en pantalla el 12:3, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice, para que vuestro ánimo no se canse. Si fuera una carrera real, ellos estarían ya muy agotados. Si fuera una carrera espiritual, que de hecho lo era, ellos estaban espiritualmente muy desanimados. Entonces yo quiero poner en perspectiva qué es lo que el autor está viendo. Si tú ves esta fotografía que vamos a poner aquí en pantalla, ese corredor lo están ayudando porque sus rodillas, sus piernas literalmente se están doblando. Yo no sé si te ha tocado algún día hacer la salvajada de inscribirte en un gimnasio. Y todavía tienes el descaro de ir. Porque culturalmente los gimnasios se pagan y luego no se va. O sea, vas para que vean que lo que traes acá, qué rollo, y luego ya no vuelves a ir. Entonces, si alguien de ustedes es así de esos salvajes que van al gimnasio y además asisten, lo pagan y además asisten. Yo no sé si un día te tocó un instructor de esos que están mal mentalmente. Mal, o sea, estas gentes los metieron a prisión y los maltrataron. Yo no sé qué pasó con ellos. Perdón, señor Jaramillo, yo sé que son familiares tuyos, pero te ponen a hacer pierna como si fueras Schwarzenegger. Levanta la mano si tú pasaste por este país. Te bajas de la prensa y ¿verdad? Como jirafa recién nacida. Haz de cuenta, ese es el cuadro, pero espiritualmente. ¿Hiciste tanto esfuerzo por sobrevivir o estás tan debilitado que ya no puedes estar de pie? Este grupo de creyentes en su espíritu, sus rodillas se estaban debilitando. Hebreos 12:12 dice, hace este llamado a esforzarse, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Entonces, cuando nosotros sentimos que ya no podemos más, la pregunta es, ¿de dónde sacamos las fuerzas para salir adelante? Mira, en lo natural, los corredores, cuando llegan a ese punto de cansancio, ellos entienden cómo funciona su cuerpo, porque muchos de ellos son veteranos, y llegan a un momento donde están cansados y ellos le llaman el segundo aire. Cuando ya están cansados y empiezan a exigirle a su cuerpo continuar adelante. Lo que sucede biológicamente se los explicaría con cadenas químicas CH3, pero no me van a entender. Entonces con esto va a ser suficiente. El cuerpo llega a un momento en donde empieza a sacar energía de lugares, empieza a tomar grasa, por ejemplo, y la empieza a convertir en energía. Es decir, el cuerpo está haciendo un esfuerzo por convertir de cualquier lugar que encuentre energía
por la demanda que se está teniendo. Entonces el corredor que entiende esto, lo único que tiene que hacer es mentalizarse, porque su cuerpo le está diciendo no, pero su mente dice sí. Entonces él tiene que mantener la presión y el cuerpo va a encontrar la energía para poder completar un poco más calóricamente hablando. En el espíritu, cuando nosotros estamos que ya no podemos más y queremos, entre comillas, ese segundo aire, sacar ya lo último, o como se dice en hebreo, sacar el fuá. O sea, esto ya es otro nivel que ni lo toco porque no lo van a entender, pero el fuá es otra onda. ¿De dónde sacamos esas fuerzas? ¿De dónde sacamos ese ímpetu? Bueno, del mismo lugar de donde tú lo tenías. Tú tienes que recurrir a la fuente de fortaleza. ¿Y cuál es tu fuente de fortaleza? El Señor. Él fue el que te salvó. Él fue el que se mostró a tu vida. Él fue el que te dio el perdón. Y ser perdonado, sentirte amado, sentirte lleno del Espíritu Santo, fue lo que trajo esas fuerzas con las cuales tú iniciaste la carrera. Tú tienes que regresar a esa misma fuente. Mira lo que dice la Escritura, aparece aquí en pantalla 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es uno de los pasajes favoritos de muchos. Efesios 6:1 aparece aquí en pantalla también. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos, ¿en quién? En el Señor. ¿Y en qué? La fe cristiana, el cristianismo, la piedad, todas estas cosas es lo mismo. No se viven en tus fuerzas. Cuando tú estás cansado, muy probablemente lo hiciste en tus fuerzas o abandonaste las disciplinas espirituales obvias, oración, lectura, congregarte, servir, etc. Entonces no hay más que de estas dos sopas. Si tú lo hiciste en tus fuerzas y fracasaste, vas a tener una gran frustración. Pero de pronto las decisiones en fe que tú tomas después de la fe en Cristo y después de la resurrección terminan siendo como lo que le llamamos baby steps. Imagínate a un pequeño o a una niña ahí en la orilla de la alberca con sus salvavidas y el papá está dentro de la alberca y tú sabes porque has visto el cuadro, el papá está en la alberca y brinca. Córrele, aquí te voy a cachar. Y está el niño, está la niña con que sí, con que no. Todos lo vivimos o todos lo hicimos. Y está así. Cuando esa niña brinca, siente que se está aventando a la muerte. Pero el papá lo único que quiere es que ella dé el paso inicial, porque le va a enseñar a nadar. Cuando ella brinca, está en los brazos del papá. Y el papá a veces hasta la carga y le ayuda a patalear. ¿Han visto este cuadro antes? Por simple que suene, lo que el Señor pide de nosotros es obediencia. Abandona esta área pecaminosa, toma el primer paso. No es mágicamente los siguientes pasos, pero es bien interesante que tú tomas la primera decisión y el Señor te toma cautivo. Y te da la fortaleza interior. Pablo lo dijo, no están las notas, pero lo agrego. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿En dónde? En mí. Lo que yo vivía básicamente en la carne, en mis fuerzas. No podía vivir la santidad, no podía en mi carne. Lo vivo ahora en la fe. Es decir, el Señor toma control de mí. El Señor pide de ti el primer paso y tú empiezas a sentir esa fortaleza y tú continúas adelante. Tu fortaleza espiritual, ese segundo aire va a venir de esta misma fuente. Número 2, ayudemos a los cojos espirituales. Hebreos 12:2 nos dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Tenemos una segunda foto de unos corredores en equipo aquí. La imagen que ahora nosotros tenemos aquí en pantalla nos da esta idea de lo que leemos en Hebreos. Correr en equipo. Tú vas a ver que hay unos en color amarillo, creo que otros son en color verde y morado. Están haciendo una competencia, una carrera en equipos.
Entonces, lo que ahora sucede es que aquellos que están desbalagándose tienen que juntarse con otros que no se están desbalagando. ¿Cómo enderezas los billetes de 20 y de 50? Pues los juntas con otros que están derechos. ¿Cómo enderezas un hueso? No sé si es cabestrillo, pero no sé, algo firme que haga que el hueso. Entonces, lo que está el autor diciendo es que tengamos formas en cómo podamos ayudar a las personas a correr en equipo. Déjenme ver si me puedo explicar mejor. Muchos a lo mejor no lo saben, pero así como hay jugadas en el básquetbol, así como hay diseños de jugadas en otros deportes, el fútbol americano, ¿verdad? Es un deporte de engaño y fingen correr a la izquierda y corren a la derecha y el jugador está desmarcado y la pelota va hacia él. Los que corren profesionalmente tienen sus jugadas también. Lo que sucede es que entre ellos hay algunos rápidos, hay algunos resistentes. Lo que sucede es que algunos ya están clasificados a una competencia y se inscriben a una segunda nada más para sacrificarse. Y lo que hacen algunos es sacrificarse, corren bien recio al principio para quemar al corredor fuerte. Cuando el corredor fuerte ve que alguien va a tomar la delantera, va a sentir presión, va a querer tomar la delantera, se va a cansar pronto y el corredor que se va resguardando va a tener más fuerza al final. Hay jugadas que se hacen en equipo en las competencias a fin de lograr de que tu equipo califique para cualquier tipo de competencias. Bueno, en la fe lo que nosotros tenemos que hacer es que sin importar ¿cuál corredor seas tú? Si el que tiene muchas fuerzas, si el que está ahí sobreviviendo o el que ya tiene las rodillas casi doblándose. Sin importar cuál corredor seas tú, Hebreos nos exhorta a que no seas un corredor individual. Tú necesitas de la convivencia de otros. Tú necesitas escuchar el testimonio de otros, relacionarte con otras personas, ver el trasfondo de otras personas. A mí me gusta mucho preguntarle a las personas, ¿cómo conociste a Cristo? Y cuando yo encuentro un área importante, oye, ¿cómo fue que dejaste el alcohol? ¿Cómo fue que dejaste de fumar? Me encanta escuchar esas historias de cómo el Señor fortaleció a las personas para salir y caminar la piedad. Porque ¿sabes qué? Cuando yo hago esas preguntas, a lo mejor es algo social, yo encuentro tesoros, encuentro inspiraciones de fe y aunque no lo crean, soy tan humano como ustedes. Y escuchar a otras personas digo, híjole, sí, se puede. Claro, si el Señor lo fortaleció en él, puede fortalecerme a mí. En pantalla aparece Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas a los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿A ti te gustaría que te ayudaran cuando sientes debilidad? Levanta tu mano. Claro, ¿verdad? A todos nos gusta. Entonces tú tienes que ayudar a otros cuando están en debilidad. Hebreos 10 del 24 al 25 dice la escritura, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor, de buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animemos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso, del regreso de Cristo, se acerca. Hoy le voy a jalar las orejas a todos ustedes que se termina el servicio del domingo y al estilo beisbolista pisan la almohadilla y salen corriendo. Levanta tu mano y ven aquí enfrente. No es cierto. Me dan ganas de darles unos sillazos, hermanos, de verdad, en el amor de Cristo, pero sillazo. Tú eres un corredor individual si haces esto. Con tus actos tú estás diciendo, yo no necesito de la iglesia. Yo puedo solo. Y lo que va a suceder es que vas a terminar frustrado en tu fe cristiana. Tú necesitas relacionarte con estas personas. Así es de que sí, ay, nos regañó el pastor. Sí los estoy regañando. No te vayas sin saludar a 12:3. Tú no puedes pasar un mes congregándote en este lugar sin que tengas el teléfono de una o dos personas. Te quiero preguntar a manera de confrontación, ¿cuántas personas conoces realmente en una amistad de esta iglesia? ¿Con cuántas has comido? ¿Con cuántas te has tomado un café? ¿Cuántos de ellos han estado en tu casa?
Tú dices, ay, esto es espiritual, más de lo que tú crees, porque el Señor nos ha llamado a convivir en armonía. Los primeros cristianos se juntaban en casas, comían, partían el pan juntos. Esto en la cultura judía era un acto de suma una amistad muy profunda, era una fraternidad, era decir casi tú eres mi compadre, carne de mi carne, o sea, carnal, si vienen contra ti yo tiro barro y te tiro paro. Literalmente. Pero entonces tú necesitas dar el primer paso. No seas chiviado. Es una palabra hebrea para decir penoso. No seas chiviado ni chiviada. No salgas por esa puerta sin que hayas saludado a 2 o 3. Ahora, tú eres veterano. Tú ya sabes cuáles son los beisbolistas que tocan la almohadilla y salen corriendo. ¿A cuántos has interceptado en la puerta? Tú también necesitas tomar iniciativa, porque probablemente los primeros servicios sí te sientes como que apenado. Y yo, por ejemplo, yo no tengo problemas para socializar, si ya se han dado cuenta. Pero hay personas que sí tienen problemas para socializar, son un poquito más penosos. Los que ya hemos crecido en la fe tenemos que ayudarlos. Hay una frase que quiero poner aquí en pantalla, me van a ayudar aquí los muchachos. Anima a los que se ven cansados espiritualmente a continuar avanzando y si es necesario, lleva sus cargas para que puedan recuperarse. Pero para que sepas quiénes son los que están cansados, tú los necesitas conocer. Entonces, si tú ya conoces a personas aquí y tú ves fatiga espiritual en sus vidas, ten compasión de ellos. No los critiques, que pues de seguro está así porque no ora. Si no se pone en oración, pues se va a perder. Pues quítate esa actitud tú. Acércate a ellos y dile, oye, ¿sabes qué? Yo un día me sentí así también. Ven, ¿qué te parece si oramos? Mira, te voy a ayudar. Te voy a llamar todos los días a las 6 de la mañana. Y ahí vamos a orar juntos en una llamada. Oye, mira, te recomiendo este libro. Oye, nos estamos reuniendo en este grupo en casa. Oye, ¿cómo te ayudo? Necesitas que vaya a tu casa, necesitas que te visite. Ayuda a las personas que están cansadas, porque esto es una carrera de equipo, no es una carrera individual. Número 3, sigue la paz y la santidad. Son dos cosas distintas que se unen en un concepto interesante. Lo que nos está diciendo básicamente es que hagamos las cosas bien. Hebreos 12:14, lo leímos hace un momento. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Trato primero la santidad. La santidad no es un instinto natural en tu vida. Creo que ya a estas alturas de la fe ya te diste cuenta. Ser santo no es algo que te florece. Si tú dices que te florece, eres un mentiroso y por lo tanto eres pecador. La carne sola se quiere desviar, nomás es que dejes de orar, nomás es que le bajes poquito y tu carne toma el control inmediatamente. A nadie de nosotros, pido disculpas si alguien me llega y me dice que no es así, pero a nadie de nosotros nos timbra el despertador y a orar. Híjole, hermanos, timbra ese bendito despertador, por no decirle de otra manera. Y todo piojiendo a sobrevivir. Yo me arrastro en las mañanas. Toco la cafetera. Cuando toco la cafetera empiezo a despiojarme. Sin café no se puede, pero eso es otra predicación. Pero a nadie de nosotros nos sale la santidad natural. Tiene que venir una decisión de carácter, tiene que venir una decisión práctica y tiene que venir un concepto muy interesante. Ustedes han escuchado aquí, lo vieron en Fundamentos, algunos de ustedes, el concepto, la doctrina bíblica de la santificación. ¿Cómo el Señor nos hace santos? Bueno, pones tu fe en Él y al ser nacido de nuevo, el Señor transforma tu espíritu inmediatamente. Pero luego tú tienes una serie de procesos y de cosas en tu vida que tienes que cambiar. Tu espíritu cambió, ahora puedes decir no al pecado, pero tú reconoces que siguen habiendo hábitos y cosas dentro de ti que no se parecen a Cristo. ¿Y qué sucede? ¿Cómo logras del punto A, naciste de nuevo, llegar al punto B, que es ser exactamente igual que el Señor? Empiezas a obedecer el estímulo de Dios.
Tú estás en oración, el Señor empieza a poner incomodidad o convicción de pecado, o empieza a poner en ti decisiones que tú tienes que tomar, hábitos que tienes que dejar, hábitos que tienes que retomar. Y tú empiezas ese proceso a través de decisiones. Muchas de esas decisiones son prácticas. Inicias ese proceso de cada día, cada vez ser exactamente igual que el Señor en carácter. Eso es santidad, obedecer a Dios. Entonces, no es algo que nace natural. Tiene que venir una decisión, tienes que esforzarte en ello, tienes que responder al estímulo de Dios. Por eso ayuda tanto leer la palabra, tú ponerte en oración, congregarte con otros cristianos, reunirte con ellos. Entonces, cuando tú sientes convicción en alguna área, responde al estímulo, obedece, camina en contra de tu comodidad y toma decisiones prácticas. Una decisión práctica es poner el despertador para que te levantes a orar. Porque te levantas todo carrereado para el trabajo y el desayuno y el lonche y el uniforme y todo. Y tú dices, en una chanza oro, te estás engañando, no vas a orar. Necesitas adelantar recorrer la hora para que tú digas, bueno, si yo me levanto y oro antes de todos esos afanes, me va a ayudar. Entonces, eso es una decisión práctica, pero que termina en un gran beneficio espiritual. Literalmente, pone el café en la noche antes. ¿Dices eso espiritual? Sí, sí es espiritual. Porque si te levantas como yo, todo piojiento, digo por mí, ustedes son bien lindos cuando se levantan, claro. En lo que pones el café y vas al baño y sacas al perro al patio, ya se te fue media hora. ¿Quieres orar? Y pues no, ya nomás lee el amén porque ya no te alcanzó a nada. A veces necesitas tomar decisiones prácticas que se traduzcan a acciones espirituales. En pantalla aparece, los cristianos deben de esforzarse por la santidad, como una persona hambrienta busca comida, como una persona sedienta busca agua. Cuando tienes hambre, tú no te quedas sentadote, ¿verdad? En el caso de las mujeres, sentada. Es más delicado con las mujeres, los hombres sí es sentadote. No, te levantas y abres el refri y abres la alacena y hasta los frijoles fríos. Empiezas a ver cómo solucionas el asunto del hambre. Cuando tú tienes sed, tú no esperas a que pase el del agua purificada para que te dé de beber en la boca. Empiezas a buscar a ver dónde encuentras. Tú necesitas de la misma manera trabajar en tu propia santidad. Entonces también se nos exhorta a seguir la paz con los hermanos. ¿Qué tiene que ver con la santidad? Muchísimo. Porque a veces nosotros tenemos conflictos con los hermanos. Es muy natural que nosotros tengamos también que esforzarnos por estar bien con las demás personas. Muchas de las veces no eres el ofensor, eres el ofendido, pero no haces nada por dar ese pequeño paso para reconciliar. La Escritura nos dice que nosotros debemos de hacer todo lo posible por estar en paz con las personas. Esforzarse por la paz es mucho más que solamente decir, no, es que yo no le causo problemas a nadie, yo no me meto con nadie, yo llego y entro y yo no le digo nada a nadie ni nada. Sí, exacto, saca el servicio y te vas. Ya tratamos ese asunto. Pero no puedes simplemente decir, yo no le hago nada a nadie. Tú necesitas tomar pasos para tener relaciones saludables con las personas que te rodean. Entonces la Escritura dice en Mateo 5:44, también aquí en pantalla para ahorrar tiempo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Romanos 12:17 en Nueva Traducción Viviente, capítulo 12, Romanos son instrucciones para cristianos. Dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. No me habla. Yo no le hablo tan bien. No, compórtense de manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con otros. Cuando en una relación hay roces, a lo mejor no explícitamente conflictos, o quizás sí conflictos, pero cuando en una relación hay roces, la persona de mayor madurez es la que tiene que dar el primer paso. Aun si tú eres el ofendido, pero tú reconoces que eres la persona de madurez, dices, bueno, yo
La Escritura dice que esté en paz con los hermanos. Aunque él fue el que me ofendió, yo me voy a acercar con él. Le voy a comprar un café, le voy a comprar una Coca-Cola, voy a llegar a saludarlo con una sonrisa. Le voy a dar el primer indicio de que por mi parte no hay conflicto con él. Y quizás a partir de eso él tenga un sentir de romper esa intimidación y entrar en reconciliación conmigo. Entonces tú necesitas tomar esos pasos también, porque al correr la carrera juntos puede haber roces. Escúchenme. Va a haber roces y vamos a lo mejor a tratar ahorita eso en un momento más. Vámonos al siguiente punto, peligros del camino. Leímos ahorita del 12 al 14, aunque en pantalla creo que está 12, 15, el 17. Bueno, adelántate del 12, 15 en delante. Dice 12, 15, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Está tenebroso el pasaje y voy a tratar de dar una explicación. El contexto de este pasaje y los datos que nos dan no tienen nada que ver con la salvación. No tiene nada que ver con que Saúl es salvo o no es salvo. Tiene que ver con un aspecto muy interesante. Entonces voy a ir explicándolo paso a paso. Número 1, el primer punto que pongo dentro de esta segunda sección: no tropieces con el mal testimonio de otros. Tenemos una foto más que aparece aquí en pantalla. Tú vas a ver esta foto y la foto es una evidencia misma de lo que sucedió. Todas estas comadres iban corriendo por las tortillas, según mis conocimientos en criminología. No se crean, pues es una competencia de atletismo, yo sé, pero tú ves una corredora que cayó. Atrás de esa corredora que cayó, tú ves una segunda corredora con una zancada irregular. ¿Ya la encontraste? ¿Qué es lo que te dice tu inteligencia? Que iban corriendo tan pegadas que el talón de una golpeó con el empeine de la otra. Cuando tú vas haciendo eso, te desbalanceas y una de las dos, la fuerza hace que se caiga. Hay competidoras que se descalifican porque se lastiman o ya no pueden alcanzar al grupo. Y esto sucede porque están demasiado juntas. En un espacio tan pequeño se están codeando y empujando por llegar. Un ejemplo similar sucede en las congregaciones cristianas. Háganme el favor. No están ustedes para saberlo, ni yo para contárselo, pero como digo una cosa, no leen la Biblia, pero ¿qué tal el chavo? Órale pues. Va a haber roces entre nosotros. Hay algunos que son muy francos y dicen las cosas así, como van, y algunos son más políticos o más sensibles. Va a haber roces. A veces hay malas interpretaciones porque una persona viene tarde para entrar al curso y si falta lo reprueban porque ya ven cómo es Jaramillo, bien estrictote y bien malvado. Y esa persona viene tarde porque se ponchó y entra y, hola, ¿cómo estás? Con permiso, y se van. Y la que saludaron a la carrera, es seguro y ya no me quiere, ya no me ama y ya se cree muy acá. Y juzgamos la fotografía sin entender la película. Y es muy dado que haya roces y conflictos y cosas, los va a haber, mis hermanos. No esperes estar en una congregación donde no seas lastimado u ofendido. Esa congregación no existe. Y si la encuentras, dime cuál es, porque yo quiero ir a esa iglesia. Ahí me pasan el pitazo, por favor. Yo quiero ir a esa iglesia perfecta. Pero dado que no existe, la Escritura en la sabiduría de Dios nos dice que nosotros tengamos cuidado. Ya nos dijo el Señor en su palabra, ¿verdad? Sigue la santidad, está en paz con los demás. Ahora nos está diciendo, sé un buen testimonio y ten cuidado de no tropezar con los que tengan mal testimonio.
Hebreos advierte a la iglesia sobre el testimonio de otras personas. Está comparando a Esaú, voy a llegar al punto, está comparando a Esaú con una persona fornicaria y profana. En esa categoría lo tiene. Entonces, muchas de las veces el testimonio de otras personas puede desanimar a otros a continuar en la fe. Entonces, Esaú es un ejemplo de una persona sin Dios en medio de un pueblo que tiene a Dios como su base de vida. El trasfondo de Esaú era una familia que tenía la promesa de heredar una nación grande, como las estrellas, fue lo que le dijo el Señor a Abraham. De esa dinastía iban a ser la nación de Israel. Esa familia todavía no era oficialmente un pueblo, pero tenían como base Dios, y Esaú no tenía a Dios en su corazón. Básicamente, Esaú es un buen ejemplo de lo que es un mal ejemplo. ¿Ok? Y tú lamentablemente vas a encontrar personas así en tu caminar, probablemente aquí en la congregación. Personas con una vida ligera, personas más dadas a la vanidad, personas tan ligeras que no les importa realmente agradar al Señor. Y Esaú vendió sus derechos de primogenitura. Si tú has leído el pasaje, un día a su hermano le dijo, dame de ese guisado que tú tienes ahí. Y el hermano le dijo, dame tu primogenitura. Se lo vendió por un plato de comida. Ese es el punto central de la situación con Esaú. Que dentro de la cultura judía, el primer hombre nacido era el primogénito. El primogénito tenía un trato especial. Ese hermano era la autoridad en la familia cuando el papá no estaba. Al momento de repartir herencias, ese primer varón recibía un porcentaje mayor que el de sus demás hermanos. Por eso el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo estaba pegando el grito en el cielo, porque su porcentaje estaba siendo amenazado. Entonces el hermano mayor tenía beneficios. El hermano mayor era el siguiente patriarca de la familia cuando el papá ya no estuviera. Por eso iba a bendecir Isaac a Esaú. Y tú conoces la historia. Jacob le robó la bendición, engañó a su papá. Pero entonces el primogénito tenía una posición importante. Ahora, toma eso cultural y ponlo dentro de la dinastía. Esaú era el tercer heredero de una gran promesa. En papel era Abraham, Isaac y Esaú. Pero debido a que Dios no estaba en el corazón de Esaú, fingía ser alguien de fe, pero sus acciones lo negaban. Entonces cambió la historia. Abraham, Isaac y Jacob, que después terminaría siendo Israel. Entonces, Esaú fue ligero no solo en vender sus derechos como primer hijo varón, sino en vender su herencia espiritual como patriarca. No estamos hablando solo de una herencia. Estamos hablando que a Esaú no le interesó ser el siguiente heredero de esta gran promesa. Le importó más la comida. Y cada vez que tú ves la comida relacionada con una persona, quiere decir que esa persona está muy dada a las cosas materiales, obedece su vientre. Entonces el Señor hace un llamado a las personas a dos cosas. Número uno, no seas como Esaú, no seas ligero en tu vida cristiana. Porque Esaú vio su primogenitura y dijo, Hakuna Matata. Y luego a ver cómo le hacemos. Sígueme por favor en el relato. La otra advertencia que Hebreos nos hace es: ten cuidado con aquellas personas que aparentan ser espirituales, pero luego no lo son. Porque es muy dado que digan, es que todos los cristianos son unos hipócritas. Porque hay personas que encuentran tropiezo con Esaú, que venden su testimonio en Cristo por cosas ligeras. Tu testimonio en Cristo es la única Biblia que los demás allá afuera van a leer. Tu testimonio en Cristo es la única inspiración de la gloria de Dios que esta iglesia va a ver al relacionarse contigo. Tu testimonio es importantísimo.
Entonces la Escritura dice, no seas de tropiezo para otro, tú no tropieces con otros. En el caso específico de Esaú, Esaú es exactamente el lado opuesto a la lista que vimos en Hebreos 11. Hombres que renunciaron a todo placer para mantenerse firmes. Esaú es el lado contrario. Esaú no renunció a ningún placer porque no le interesaba estar firmes. Entonces, esta mención que leímos hace un momento, que fue desechado, que la amargura no lo dejó alcanzar la gracia, déjame explicarte algo. No se trata de que Esaú no haya alcanzado, la gracia no lo haya alcanzado. A la luz de las Escrituras, esto es doctrinalmente incorrecto. La gracia no deja de alcanzar a nadie. La gracia es la oportunidad de Dios para el arrepentimiento. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Dios está interesado en que el humano se arrepienta? ¿Sí o no? ¿Votaciones a favor? Entonces la gracia no puede dejar de alcanzar a nadie. Pero te voy a hacer otra pregunta. Hay personas que toman la decisión de no recibir el perdón de Dios porque no quieren, ¿sí o no? Sí, lamentablemente sí. Entonces, no es de que la gracia no alcance a alguien, es que ese alguien no quiere recibir la gracia del perdón. Entonces, ¿qué sucede? Que Esaú le empezó a estorbar la amargura. ¿Por qué estaba amargado Esaú? Porque pasado el tiempo le cayó el 20 de lo que hizo. Vendí mi primogenitura. Si quizás Esaú estaba pensando en un porcentaje mayor de herencia, aún así le caló. Y eso es lo que la Escritura dice, que él quería recuperar con lágrimas y no lo consiguió. Ojo con esto. Te voy a poner otro ejemplo. Imaginemos, está fuerte y lamentable el ejemplo, pero imagínate a un hombre que anda en una vida ligera y comete adulterio con otra mujer. Engaña a su esposa y la amante resulta embarazada. Este hombre se entera de que su amante está embarazada. No le quiere responder. La amante, yo sé que es una novela, pero síganme. La amante le manda un mensaje a la esposa. La esposa se pone fúrica, tóxica. Claro, con justa razón. Y cuando él llega a casa, tiene un problemón. Porque ahora su familia se siente traicionada. Es probable que este hombre llore con lágrimas, queriendo regresar el tiempo para no cometer la tontería que cometió. Ok, voy a hacer un paréntesis. A la luz de la gracia y el perdón y el evangelio, claro que esta persona puede ser restaurada. Yo estoy utilizando nada más un ejemplo para que ustedes entiendan que hay momentos en donde las personas se arrepienten de lo que hicieron, pero ya no lo pueden cambiar. Entonces él va a tener que enfrentar un infierno y buscar la restauración. Es totalmente posible porque Dios es tan maravilloso en su gracia y nadie de nosotros podemos decir de esta agua no beberé. Es la gracia la que nos tiene aquí a todos de pie. Sin embargo, es lo que le pasó a Esaú. Con lágrimas estuvo llorando, queriendo regresar el tiempo para no haber vendido su primogenitura. Y aunque lo procuró con lágrimas, ya no podía cambiar de opinión. Ya la había vendido. All right? Eso simplifica mucho de lo que este capítulo nos está diciendo. Lo hecho está. La amargura subsecuente a la decisión que él tomó fue lo que le estorbó, ojo, en su relación con Dios. Una relación que realmente nunca la tuvo, pero la posibilidad de restaurar su relación con Dios se perdió porque él estaba lleno de amargura. Porque él mismo vendió su primogenitura. Qué interesante es este caso de Esaú. Entonces, yo quiero poner en pantalla dos conceptos. Dios perdona nuestro pecado por su gran misericordia, pero no siempre podemos ser librados de la consecuencia de nuestro pecado. Entonces, ten cuidado con que hagas tropezar a otros o ten cuidado con que tú tropieces con otros. También en pantalla aparece. La amargura puede estorbarnos para dejar de disfrutar la gracia de Dios.
No dejes que otros te hagan tropezar. La lección aprendida es: no seas tan profano y no dejes que la amargura te destruya. No dejes que el mal testimonio de otros te haga tropezar, y tú ten cuidado de que seas una inspiración de fe y no un tropiezo para otras personas. En pantalla, Gálatas 6:9 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En conclusión, todo este pasaje nos dice cómo correr la carrera juntos. Cuando tú sientas que ya no puedes más, tú sabes de dónde provienen tus fuerzas. Cuando tú veas que otros ya no pueden más, tú sabes que tienes que animarlos a continuar adelante. Cuando haya roces y problemas entre nosotros, codazos, tropezones por el caminar natural, busca la paz con todas las demás personas. Sigue la santidad y sé un ejemplo para otros. Y cuando veas el mal ejemplo de otras personas, no te desanimes, porque que una persona sea un mal testimonio o viva en hipocresía, eso no quita la verdad de lo que la palabra de Dios nos dice. All right? No lo quita, no lo invalida, la verdad sigue siendo la misma. Entonces pon tu vista en el Señor y sigue corriendo con paciencia la carrera que tú tienes por delante. Llévate este pensamiento: cuando corremos juntos la carrera de la fe, debemos de animarnos unos a otros, inspirarnos unos a otros y evitar tropezarnos con los perversos. Déjenme orar por ustedes. Quiero pedirles que por un momento, si físicamente puedes, te pongas sobre tus pies. Quiero orar por la unidad de la iglesia. Quiero orar porque algunos de ustedes puedan tomar la decisión, la iniciativa de reconciliarse unos con otros. Quiero orar que literalmente el Señor nos haga uno. Y les digo desde ahorita: no salgas por esa puerta sin conocer a las personas. Tú dices: híjole, yo soy de esos, que intimidante. Rompe la intimidación. Toma un paso adelante y ve, saluda a alguien. ¿Quieres venir aquí enfrente y saludarme a mí primero? Adelante, en la posición que tú te sientas más cómodo, pero no puedes venir a saludarme a mí cada domingo. Conoce a otras personas y relaciónate con otras personas. Señor, venimos delante de ti pidiendo que tú bendigas esta congregación, Señor. Pedimos por toda la iglesia y pedimos por la unidad de la iglesia, y que tú puedas guiar a tu iglesia no solo a tu verdad, sino a caminar en armonía. Pero oramos específicamente por esta iglesia, Señor, porque nosotros no somos muy diferentes a otras iglesias, Señor. Porque estamos llenos de personas que están queriendo alcanzar la perfección. Porque somos imperfectos y te seguimos a ti para ser perfectos. Porque somos humanos y nos equivocamos. Señor, reconocemos nuestras debilidades y pedimos tu intervención entre nosotros. Que unas nuestros corazones. Que pongas un sentir de respeto entre nosotros. Que pongas un sentir de amor entre nosotros. Que pongas un sentir de paciencia unos con los otros, Señor. Que nos ayudes a correr la carrera en equipo y no en forma individual. Yo pido por aquellos que han tenido roces con otras personas, que venga el perdón, que venga la restauración. Yo pido por aquellos que han sido de tropiezo para otras personas, que les des la oportunidad del arrepentimiento. Yo pido por aquellos que se han sentido en tropiezo por el mal testimonio de otros. Yo pido que tú los guíes a poner su mirada en ti y solamente en ti, Señor. Bendecimos esta congregación en el nombre poderoso de Jesús. Amén.